Dios te bendiga, te saluda la pastora Maribel Sepúlveda. Estamos pastoreando en la iglesia Casa de Dios en el 2460 de Limón Avenue en Fort Lee, New Jersey. Estamos en el primer piso en la suite 102. Si no tienes a dónde ir, te invitamos para que estés con nosotros y allí puedas adorar a Dios. Todos los domingos estamos a las 11:30 de la mañana. El tema de esta clase se titula Jefté, un líder de palabra. Jefté, un líder de palabra. Y como hemos venido estudiando el libro de los jueces, hoy estamos en Jueces capítulo 11, versos 1 al 11 y versos 29 al 40. Ahí es donde vamos a estar estudiando la palabra de la clase del día de hoy. Vamos a hablar de otro de los jueces y esta vez nos toca hablar de Jefté. Y Jefté significa él abrirá o él liberará. Él abrirá o él liberará. Él era un hombre galadita en dos sentidos. ¿Por qué? Porque primero su padre se llamaba Galaad y Jefté pasó su juventud en Galaad. También parte de la historia de Jefté es que sus hermanos que le nacieron a su padre de su esposa legítima, lo echaron fuera de la casa. Echaron de la casa a Jefté porque según ellos él era un hijo ilegítimo. Y esto lo vamos a estar estudiando hoy en Jueces capítulo 11 versos 1 al 3. Esto causó un profundo resentimiento en el comportamiento de Jefté, porque nadie quiere ser echado o rechazado de su familia. Y vemos que años más tarde él acusó a los ancianos de Galaad, entre los cuales quizás se hallaban algunos de sus hermanos, de haberle aborrecido. Y esto lo vemos en Jueces capítulo 11 verso 7. Vemos que Jefté huyó al país de Tob, donde se dedicó a la caza para vivir, y ahí su valor se hizo proverbial porque lo reconocieron como un hombre valiente y llegó a ser jefe de una banda. No podemos presentarlo como un jefe de una banda de bandoleros que estuvieran infringiendo la ley, puesto que Jefté no carecía de un sentido moral, ni se oía que hiciera expediciones injustificadas. Él tenía reverencia hacia Dios y lo entendemos cuando vayamos a hablar de su hija por la forma en que él enseñó a su hija. En la época de la expulsión de Jefté, los amonitas invadieron el territorio de Israel al este del Jordán y allí se mantuvieron durante 18 años. En la angustia, los ancianos de Galaad se vieron en el extremo de tener que implorar el retorno de Jefté, de aquel hombre que habían expulsado, y le suplicaron que fuera su caudillo y su libertador. Vemos que al ponerse a la cabeza de los galaditas, Jefté le informa a los de Efraín, que era su tribu vecina, del apuro de Galaad, y los exhortó a que socorrieran a sus hermanos, pero no hubo resultado. También pidió al rey de los amonitas, y esto lo vamos a estar estudiando hoy, y trató de entrar en razón con este rey, en razonamiento, que razonara por su hostilidad. Pero la respuesta demostró que los israelitas no tenían otro remedio
que recurrir a las armas. La victoria contra esta nación era incierta desde el punto de vista humano. Y Jefté entonces hizo un voto que llamaríamos imprudente y que lo vamos a estar viendo en la clase, de ofrecer en holocausto al primero que saliera a recibirle de su casa, si el Señor le entregaba en sus manos a los enemigos. Pero cuando él volvió de la derrota, la que lo recibió con panderos y danzas fue su hija, su única hija, y él quedó profundamente afectado. Pero la historia nos dice, aunque que él no cambió su voto, es probable, no lo sabemos a ciencia cierta, que ella fuera sacrificada, pero como lo vamos a estar mirando, la ley prohibía estos sacrificios. Y los versos que aplicaban para esto eran Deuteronomio 12:31, Deuteronomio 18:10 y Segunda de Reyes 3:27. Quizás si él cumplió con esta ley, puede ser que él haya cambiado de parecer, pero como la Biblia no lo especifica, y hay muchos comentaristas, gente que piensa que él no lo hizo, más adelante vamos a estar mirando este caso de Jefté. Bendito sea el Señor. Así que vamos a hablar de Jefté, un líder de palabra. Y cuando hablamos de un líder, es una persona que dirige un pueblo o que va a la cabeza. Es una persona que dirige un grupo y que tiene la capacidad de influenciar, estimular e incentivar a los integrantes de ese grupo con el propósito de que alcancen sus objetivos. Eso es un líder. Este es un líder de palabra. Alguien que tiene palabra es un hombre que tiene la capacidad de influir, motivar y guiar a otros. También es un hombre que inspira confianza, una persona seria, una persona que cumple lo que dice. Vamos en esta clase a entender que debemos ayudar aún a los que nos han herido, y esto es algo que se va a ver claramente porque, como dije, Jefté fue rechazado por sus hermanos, y aún así él no dudó en ayudarlos. Tenemos que amar aún a los enemigos. Si tú te vas al libro de Mateo, bendito sea el Señor, capítulo 5, versos 44 al 48, la palabra de Dios allí nos dice lo siguiente, versos 44 al 48. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque, bendito sea el Señor, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En el corazón de un siervo de Dios, de una sierva de Dios, no debe haber rencor. Tenemos que ayudar aún a aquellas personas que nos han herido y que nos han lastimado. Vamos también a saber que debemos cumplir fielmente todo lo que prometemos. Esto nos lleva al texto áureo, que lo vamos a discutir con este
segundo objetivo, que está en Eclesiastés 5, verso 4. Pero yo quiero ir más allá. Yo quiero ir a Eclesiastés capítulo 5, bendito sea el Señor, pero vamos a leerlo desde el verso 4 hasta el verso 6, que dice así: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Saber que debemos cumplir fielmente todo lo que prometemos a Dios. Algunas cosas sí, otras no, todo. Dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Tenemos que ser personas de una sola palabra. Si le decimos a Dios que vamos a hacer algo y si comprometemos nuestra palabra, tenemos que cumplirla, ser como Jefté, un líder de palabra. Saber que debemos cumplir fielmente todo lo que prometemos a Dios. Todo lo que prometemos. Así que tenemos que ser hombres de palabra, es lo que nos dice el texto áureo y lo confirmamos aquí en este objetivo. Vamos a disponernos a ser usados por Dios en gran manera. Déjate usar, no hay otra palabra. Si tú te dispones, si tú te pones a la disposición de Dios, de las manos de Dios, Dios te va a usar. Bendito sea el Señor, pero tienes que disponer tu vida. Tienes que ponerte a la orden de Dios. Que Dios te use como Él quiera. Dice el pensamiento central que Dios nos enseña a perdonar y a cumplir con lo que prometemos. El perdón es de suma importancia, hermano, porque el perdón trae liberación. Nosotros somos llamados a perdonarnos unos a otros. Es lo que nos dice Mateo capítulo 5, versos 44 al 48, y fue lo que leímos. Porque perdonar es dejar atrás el resentimiento, dejar la ira y dejar los deseos de venganza. El que no perdona no crece. El que no perdona se estanca. Y el que no perdona no es libre. Aprende a perdonar. Y Dios es el que nos enseña a perdonar. El mismo Jesús allá en la cruz del Calvario le dijo al Padre, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Aún en el Padre Nuestro, Él dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hay que perdonar. Y es Dios quien nos enseña el perdón y a cumplir con lo que prometemos. Si comprometemos nuestra palabra como creyentes, tenemos que cumplirla. Así que, hermanos, si es a Dios que le has dicho, Padre, voy a hacer esto, usualmente la gente, cuando empieza el año, empiezan a hacer muchos pactos, muchas promesas, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y al fin del año, cuando evaluamos, no hemos hecho ni la mitad de lo que hemos prometido hacer. Pero a nuestro Dios, hermanos, si le hemos prometido algo, cumplámosle, porque Dios es fiel con nosotros y nos va a bendecir. Tenemos que cumplir al Señor y Él te va a ayudar. Tú disponte que Él te va a ayudar. La enseñanza bíblica de esta clase dice, mantener los votos y cumplir las promesas es importante porque ayuda a establecer la confianza y hace posible las relaciones humanas. Mantener los votos y cumplir las promesas. Un voto es un compromiso y es una promesa solemne que se hace. Es ofrecer algo, es servir a Dios.
Y aquí está claro que esos votos que tú haces o ese compromiso que tú haces con Dios, hay que mantenerlo. Usted se imagina si Dios dijera, ya yo no quiero saber más de este pueblo, ya yo no quiero saber más de esta humanidad. Y Dios dejara de ayudar. Nosotros tenemos que mantener nuestro compromiso con Dios firme y cumplir, como decíamos anteriormente, las promesas. Esto es importante. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a ayudar a establecer confianza y hace posible que el que me mira crea no solamente en mí, sino en Dios. En Dios yo no puedo ser un líder que no tenga palabra, porque el que me mira está esperando de mí como líder. Yo tengo que ser el ejemplo, tengo que mantener mi palabra, tengo que cumplir con esa palabra. En esta clase nosotros habíamos estudiado a Gedeón. Y después que Gedeón tuvo la victoria y derrotó a los madianitas, en Israel hubieron 40 años de paz. Y esto me llama a mí mucho la atención porque un pueblo que Dios lo saca de Egipto y lo lleva a la tierra prometida, y Dios cumple con ellos, le entrega la tierra prometida. Estamos viendo que constantemente vivían en un ciclo vicioso. Se iban atrás, le faltaban a Dios. Entonces, al morir Gedeón, Israel volvió a caer en idolatría, volvió a caer en corrupción. Ahora se prostituye en ir tras los Baales. Le fueron infieles a Dios. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, de que Él los había librado de todos sus enemigos. Vemos, esto lo dice Jueces 8:34. Y ahora la historia, bendito sea el Señor, no es diferente. Porque aquí sucedieron unas cuantas cosas. Ahora la paz vuelve y termina porque interviene otro pueblo extranjero. Siempre sucedía esto, pero no solamente el pueblo extranjero intervino, sino que en medio del pueblo de Israel sucedieron cosas que no debían de suceder. Aquí se levantó Abimelech, bendito sea el Señor, que fue el hijo que tuvo Gedeón con una concubina en Siquem. Y dice que con la colaboración de esta mujer concubina, con la colaboración de su madre, Abimelech mató a 69 de sus 70 hermanos. Mató a 69 de sus 70 hermanos. Y no solamente los mató, sino que se proclamó como el rey. Se proclama rey. Él hace mal delante de Jehová. 3 años después el pueblo se rebeló contra Abimelech, quien quedó herido de muerte cuando una mujer le dejó caer una piedra de molino sobre la cabeza. Cuando estaba a punto de morir, pidió a su escudero que lo matara con su espada, porque era una deshonra morir por mano de una mujer. Pero mire cómo es la vida. Mata a 69 de sus hermanos y ahora piden que lo maten a él porque no quería, era una deshonra que fuera muerto por una mujer. Después de Abimelech se levantaron 2 jueces menores. Uno se llamaba Tola
que juzgó a Israel por 23 años, y Jair, que juzgó a Israel por 22 años. Pero las opresiones y las calamidades que hemos visto hasta ahora en los capítulos anteriores, ¿verdad?, que son 4 hasta este momento, no lograron cambios permanentes en la conducta de Israel. Con todo lo que pasaban, con todas estas opresiones que recibían del enemigo, aún así ellos no cambiaron y no cumplieron, no le sirvieron a Jehová con fidelidad. Más bien su corazón se fue endureciendo y cada vez aumentó más su idolatría. El pueblo de Israel no era fácil. Aumentaba su idolatría hasta el punto que no se conformaron solo con la adoración de las deidades cananeas, sino que ahora comienzan a rendirle el culto a los dioses de Siria, de Sidón, de Moab, de Amón y a los dioses falsos de los filisteos. Esto lo vemos en el capítulo 10 de los Jueces, verso 6. Por esta razón, Dios vuelve a intervenir con una nueva opresión hacia este pueblo. Era un pueblo de dura cerviz. Ahora los oprimen los amonitas, que al principio enfocaron sus ataques en la región de Galaad, donde habitaban las tribus de Gad, de Rubén y de Manases. Después atacaron el territorio de las tribus de Judá, de Benjamín y Efraín, y sometieron al pueblo por 18 años. Esto no era fácil. Estos amonitas se levantaron y los sometieron, porque si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, no esperemos que las cosas nos vayan bien. Y vemos que nuevamente Dios viene y le levanta un libertador. Ahora levanta a Jefté. Este hombre era un hombre esforzado, era un hombre valiente, que, como yo dije en la introducción, superó el dolor producido por el rechazo de sus hermanos, porque cuando se vieron oprimidos, no les quedó más remedio que buscarlo para que fuera su caudillo. Y este hombre fue ungido por el Espíritu de Dios, y así recibe el valor y el coraje para liberar a Israel de sus enemigos. Lo que mucha gente considera vil, lo que mucha gente rechaza, Dios lo levanta, lo limpia, lo prepara y lo encamina y lo usa. Dios usa a hombres y mujeres que estén dispuestos a dejarse usar por Él. En la primera parte, el tema dice: Jefté recibió a los que antes lo humillaron y ayudó a su pueblo. Estamos en el capítulo 11 de Jueces, versos 1 al 11. Y aquí vamos a comenzar a estudiar esta lección. Bendito sea el Señor. Vamos a estudiar esta lección con esta historia de Jefté. En la parte A dice: Jefté desheredado y rechazado por su familia. Vamos a hablar un poquito de Galaad, ya que yo dije que Jefté 2 veces pertenecía a Galaad. Galaad es el nombre de la región montañosa al este del Jordán, que fue dividida entre tribus de Gad, Rubén y Manases. Eso lo vemos en Números 32. Y también es el nombre del nieto de Manases. Lo vemos en Números 26, versos 29 y 30. Y en este pasaje se hace referencia a que Jefté era habitante de Galaad y al mismo tiempo hijo de uno de los descendientes de Galaad que llevaba el mismo nombre. Vamos a ver cómo Jefté
en la parte A, es desheredado y rechazado por su familia. Versos 1 al 3 que leen de la siguiente forma: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jefté Galaadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Vemos aquí que los efectos de la guerra y la opresión amonita afectaron en gran parte el territorio de Israel. Había sufrimiento nuevamente, había aflicción, y esto condujo una vez más a este pueblo desobediente a clamar a Dios, pidiéndole ayuda. Vemos que aquí Israel reconoce que había pecado contra Jehová y aún más que lo habían abandonado por servir a los Baales. Vemos que Dios también les recuerda las veces que los había librado de todos los que los habían oprimido. Y hay una numerosa lista de enemigos de los que el Señor los había librado con brazo fuerte y misericordioso. Después Dios les menciona las veces que los habían dejado por seguir a dioses ajenos, y con un evidente disgusto Él les dice: ya no os libraré más. Todo esto ocurre en el capítulo 10. Y esto que Dios le dice está en el capítulo 10, verso 13. Ya no os libraré más. Pero, ¿qué pasa? Que un corazón contrito y humillado Dios no lo rechaza. Y vemos que ahora Israel está arrepentido y en un acto público de consagración quitan los ídolos, bendito sea el Señor, y comienzan a servirle a Dios. Y nuestro Dios, movido a misericordia por este pueblo, les da este libertador. Esto no quiere decir que los amonitas se iban a dejar vencer así de fácil. Ellos no se durmieron en los laureles. Y ellos estaban proponiendo ampliar su territorio. Acamparon en Galaad dispuestos a tomarla y hacerla parte de sus dominios. Vemos que aquí los príncipes de Galaad vieron que esto era un peligro para ellos y que se aproximaba este peligro. Los amonitas eran un peligro. Y el enemigo ya estaba a sus puertas. Y ahora se preguntan: ¿quién puede ayudarnos? ¿Quién podía ser el líder que enfrentara a estos invasores? Quien quiera que fuera el que Dios levantara iba a ser el caudillo de Galaad. Pero Dios tenía este privilegio reservado para Jefté. Él era un varón esforzado y valiente, como lo dice el verso 1. Esforzado y valiente. Era de Galaad, bendito sea el Señor, pero había nacido de la relación entre este hombre y una mujer ramera de Siquem. Este era un hijo no deseado. Vemos que desde su nacimiento él llevó el estigma del que no es considerado parte de la familia. Esto pasa muchas veces. Hay gente que se siente que no es bien querido en su propia familia, el no deseado. Y en la historia vemos muchas historias parecidas. José fue rechazado por sus propios hermanos. Y Jefté es rechazado por sus hermanos. Galaad tuvo varios hijos con la esposa legítima, y cuando estos hombres crecen, lo echan fuera diciéndole que no participaría de la herencia de su padre. Él tuvo que huir
y se fue a tierra de Tob. Ahí encontró refugio. Y esta era una ciudad ubicada a unos 32 kilómetros de Ramot de Galaad. El rechazo que él recibió, la vergüenza y el dolor de verse separado de los que eran su familia, no lograron destruir el valor y la entereza de este hombre. Por lo contrario, vemos que al pasar los años, esto fortaleció su carácter y se convirtió en un hombre acostumbrado a arriesgarlo todo, incluyendo su propia vida. So, era un hombre valiente. Hay cosas, hay situaciones y hay pruebas que en vez de debilitarnos, nos fortalecen. Yo veo que por eso es que Dios nos manda pruebas cada día, para fortalecernos, para que nos hagamos más fuertes. Ahí en Tob, en esta ciudad, Jefté se rodeó de una banda de ociosos que incursionaban contra aldeas y caravanas. Aquí nos dice bien claramente que se juntaron en el verso 3 con el hombre ociosos, los cuales salían con él. Y vemos que había un propósito grande para la vida de Jefté, porque este era el hombre que Dios iba a escoger, no solo para cambiar el curso de su vida, sino para que él fuera usado para la gloria de Dios. El que cambia al ser humano es Dios. Y no importa los golpes que recibamos, si Dios está en nuestro corazón, todas las pruebas, como dije anteriormente, nos fortalecen cada día más. En la parte B dice que los líderes de Galaad piden ayuda a Jefté. Y vamos a leer los versos 4 al 8 que dicen así. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Y Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Tremendo, hermanos. Vemos aquí que al ellos verse amenazados por esta invasión, inminente invasión de los amonitas, comienzan a buscar una solución y buscan un comandante que los dirija. Entre los de ellos no había nadie, no encontraron a nadie, porque yo estoy segura que si hubiera habido alguien no iban a buscar a Jefté. Pero a los oídos de ellos había llegado la reputación de aquel hombre que ellos mismos habían rechazado, que era un varón esforzado y valeroso, y fueron a buscarlo. Los ancianos de Galaad se fueron a la tierra de Tob, donde estaba Jefté, y vemos que él los reconoció y les reprochó lo que habían hecho con él. Pero él les pregunta que cómo se atrevían a buscarlo ahora que estaban atravesando una situación de angustia, cuando en el pasado lo habían expulsado de Galaad en una forma tan cruel y despiadada. Esto nos enseña, hermano, que nosotros, por más mal que nos traten, no debemos de guardar rencor a nadie. Aquella persona que te rechazó algún día va a necesitar tu ayuda. Y si tu corazón está herido, si en tu corazón hay raíces de amargura, tú no vas a poder dar esa ayuda. Vemos que los ancianos reconocieron el error y le pidieron que lo acompañara para que peleara contra los hijos de Amón. Le dijeron: ven y serás nuestro jefe para que podamos defendernos.
Ellos lo que le están diciendo es, entendemos que te hemos tratado injustamente y por eso venimos a ti, a fin de demostrar que tenemos confianza. Te vamos a hacer nuestro caudillo. Un caudillo era un general o tal vez un dictador, era el jefe. Cuando Jefté exigió una definición cierta, nuevamente los ancianos afirmaron que si los liberaba, sería su jefe y caudillo. Los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Bendito sea el Señor. Así que esta gente fueron en busca de Jefté, reconociendo su error. Y qué cosa más linda, hermano, que nosotros aprendamos a reconocer nuestros errores. No somos perfectos. Y que nos humillemos y que pidamos también perdón. Aprender a reconocer el error es de humano. Bendito sea el Señor. La parte C dice que Jefté acepta ser el caudillo de sus hermanos en Mizpa. Verso 9 al 11 del capítulo 11, que dice así. Y Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, Jehová sea contigo entre nosotros, si no hiciéremos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas las palabras delante de Jehová en Mizpa. Jefté decide acompañarlos, pero esto era solamente si le prometían que él seguiría siendo el comandante en jefe cuando terminara la batalla. Vemos que si Jefté hubiera pensado en la venganza por todos los desprecios de que había sido objeto en el pasado, este era un momento para hacerlo. Esta era la ocasión para ver humillados hasta el polvo a los que lo habían rechazado y lo habían desheredado. Pero al hombre que Dios había escogido como libertador y juez de Israel, la maldad de los suyos ni el destierro le habían podido arrancar de su corazón el temor a Jehová. Él era un hombre temeroso de Dios. Vemos que esto es un gran ejemplo de que los hijos de Dios no deben guardar rencor. Como dije anteriormente, si tú guardas rencor, siempre va a haber un impedimento para hacer lo que el Señor quiera que hagas. Tienes que sacar todo rencor de tu corazón para que Dios te use con libertad. Jefté iba a ir con ellos, pero debían prometerle que al terminar la guerra no iba a volver a ser desechado nuevamente. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito sea el Señor. Pero aquí como que él está comprometiendo la palabra de ellos. Él iba a seguir siendo su jefe, tanto en lo militar como en lo civil. Y los ancianos aceptaron esta condición, ¿verdad? Y pusieron a Jehová como testigo de este compromiso. Todo el pueblo reconoció el liderazgo de Jefté, pues eso era lo que importaba en ese momento. Y en un acto público lo eligieron como su caudillo. Todas las palabras que Jefté había hablado antes las reiteró delante de Jehová en Mizpa. Había un compromiso y Jefté aceptó ir con ellos, ya que ellos comprometieron también su palabra delante de Jehová. La parte 2, vamos a ver cómo Jefté vence a los amonitas y cumplió su voto a Dios. En Jueces 11,
versos 29 al 40. También te puse ahí un mapa para que veas más o menos dónde estaba ubicada los amonitas, ¿verdad? Y tengas una idea. Versos 29 al 40, vamos a ver, bendito sea el Señor, la primera parte, la parte A, que dice: Jefté es ungido por Dios y hace un voto. Este voto fue de lo que te estaba hablando al principio. Nosotros a veces hacemos cosas que Dios no nos pide, de las cuales después nos arrepentimos. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que prometemos, porque hay que cumplirlo. Dice la parte A: Jefté es ungido por Dios y hace un voto. Vamos a ver lo que nos dice los versos 29 al 31. Dice: y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manases, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Tremenda promesa. Bendito sea el Señor que este hombre hace. Como dije, a veces hacemos cosas que Dios no nos pide. Dice: lo ofreceré en holocausto. Este término significaba una ofrenda enteramente quemada, la ofrenda total de la víctima sobre el altar. Esto era lo que él estaba ofreciendo. Los versos del 12 al 28, que no los leímos, pero vamos a resumirlos, describen la táctica que Jefté usó para tratar de evitar el conflicto armado con los amonitas. Eso fue lo que yo estaba hablando al principio. Primero, él envió mensajeros al rey amonita. No se menciona en el Pentateuco el envío de mensajeros al rey de Moab, ¿verdad? Dice: envió mensajeros al rey amonita, preguntando las razones que tenía para declarar la guerra. Es una pregunta interesante. ¿Qué razones tú tienes para declararnos la guerra? Es interesante notar hasta dónde Jefté se sentía involucrado en el problema cuando dice: has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra. Y la respuesta del rey amonita fue que Israel había robado parte de su territorio cuando llegaron de Egipto. Pero Israel realmente no robó nada. Jehová le había dado esta tierra a Israel. Dice el Salmo 24: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y si la tierra es de Jehová, Jehová la da a quien él quiera. Si el territorio en discordia era devuelto pacíficamente, según ellos no iba a haber guerra. Y Jefté se hubiera conformado con esta respuesta y evitar el conflicto. Pero él era un buen líder, y como un buen líder, él investigó la historia, la investigó muy bien, y los pormenores de cuando el pueblo de Israel llegó a Canaán, cuando subieron de la tierra de Egipto. Así que él envió nuevamente sus delegados al rey, explicándole con lujo de detalles que había una grande equivocación. Y le dice: Israel no tomó tierra de Moab ni tierra de los hijos de Amón. Verso 15 del capítulo 10. Vemos que los argumentos de Jefté eran contundentes. Este territorio que estaban reclamando los amonitas había sido conquistado por Israel cuando Sehón, rey de los amorreos, se negó, porque no se fió de Israel para darle paso por su territorio, y les declaró la guerra. Pero Jehová, Dios de Israel, entregó a Sehón y a todo su pueblo en manos de Israel y lo derrotó. Además, Balac, rey de Moab, no hizo nada por quitarles ese territorio, y por 300 años Israel había habitado en esa región.
¿Por qué no se lo quitaron antes? ¿Por qué tenía que ser ahora? Vemos que el reclamo de los amonitas era absurdo. Sin embargo, este razonamiento no convenció al rey amonita, quien insistió en tomar esos territorios por la fuerza. Hoy día estamos viendo muchos líderes mundiales que se levantan a tomar territorios por la fuerza, y esto lo que trae son hambres, son caos para los niños, son sufrimiento. Vemos que él insistía en que iba a tomar el territorio de Galaad por la fuerza. Y cuando Jefté se percata de que todo esfuerzo diplomático, él usó la diplomacia, era inútil, tuvo que reunir a su gente, como sucedió con los demás jueces de Israel y todos los siervos de Dios que son enviados en una misión. El Espíritu de Jehová viene sobre Jefté. Mire qué tremendo. El Espíritu de Jehová es el que nos capacita, nos da la fuerza, nos da el empuje, nos da las directrices de lo que tenemos que hacer. Ahí él recibe la fuerza y la unción que necesitaba para esta tarea, porque no iba a ser fácil, pero Dios le dio el empuje, la fuerza. Esto no significa que él iba a estar exento de equivocaciones, porque vemos que cometió un grave error. Él iba a ser, como humano, era falible como todo ser humano, pero con la diferencia de que Dios lo iba a acompañar y el poder del Espíritu lo iba a llenar de valor y de ingenio, de sabiduría. Estaba listo para ir a la batalla. Pero ahora hace un voto a Jehová. Y él tuvo que cumplir este voto con angustia y dolor en su corazón. Porque el voto Jehová no se lo pidió, él lo hizo voluntariamente. Jefté le dijo al Señor que si le entregaba a los amonitas en sus manos, le ofrecería en holocausto, en sacrificio a cualquiera que saliera de las puertas de su casa a recibirlo. Esto era una promesa. Humanamente, que se cumpliera ante la mente de un cristiano, de uno que cree en Dios, ante la mente de un israelita, era inconcebible. Y para nosotros los cristianos igualmente, porque Dios no aceptaba esta clase de sacrificios. Pero tenemos que tener en cuenta que Jefté se había desarrollado en un ambiente religioso donde esta práctica era común. Él era responsable al pensar que un sacrificio de tal naturaleza sería del agrado de Jehová, habiendo olvidado que esto era abominable ante sus ojos. Y yo te di los versos que prohibían el sacrificio humano. Estos sacrificios eran prohibidos. Deuteronomio 12:31. Vamos a ver si podemos leer este verso 12:31. Dice así: no harás así a Jehová tu Dios. Vamos a leerlo desde arriba. Dice así: cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aun a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. También en Deuteronomio 18, verso 10, dice de la siguiente forma: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero.
También en Segunda de Reyes, capítulo 3, verso 27, dice así: entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto sobre el muro, y hubo grande enojo contra Israel y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. Vemos aquí que dice en esta, para que entendamos un poquito más, en Segunda de Reyes 3, verso 26, cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto sobre el muro, y hubo grande enojo contra Israel y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. Esto era la costumbre que tenían esta gente. La costumbre de ellos era sacrificar a sus hijos, y Dios esta costumbre no le iba a ser de su agrado. Vemos que él actuó, yo diría locamente, al hacer esta clase de compromiso, al envolver su palabra en una cosa que Dios no iba a estar de acuerdo. La parte B nos dice aquí que un líder triunfador respaldado por Dios. Vamos a irnos al capítulo 11, verso 32. Vamos a leer ahora el verso 32 al verso 33 en la parte B. Dice así: y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Un líder triunfador, respaldado por Dios. Él reunió a todo su ejército y descendieron a la parte sur de Galaad, donde estaba acampando aquel ejército amonita. Aquí no se describe la acción, sino solo se da una síntesis o un resumen de la victoria de Jefté contra los amonitas. El versículo 33 menciona los sitios donde el enfrentamiento se llevó a cabo y los lugares a donde posiblemente los amonitas huían pensando refugiarse sin lograrlo. Aroer se ubica a unos 22 kilómetros del Mar Muerto y Minit estaba ubicada directamente al norte, casi a la par del extremo norte del Mar Muerto. Entre ambos lugares había 20 ciudades que los israelitas rescataron de manos de los amonitas. Vemos que fue una victoria grande la que obtuvo Jefté. La Vega de las Viñas es en realidad el nombre propio de un lugar cerca de Rabá. Todos esos sitios eran parte de la zona asignada anteriormente a Rubén, siendo que los israelitas se encontraban en su propio territorio. Podemos pensar que su actitud era más defensiva que ofensiva, pero lo suficientemente fuerte como para dominar a los amonitas, quienes huyeron derrotados. Esta victoria rompió el yugo de los amonitas por varias décadas. Vemos cómo ellos tuvieron la victoria. Cuando Jehová, hacemos la voluntad de Dios, Jehová va a pelear por nosotros, Jehová nos va a dar la victoria. La parte C habla de un padre afligido pero resuelto. Aquí es donde vamos a ver lo que sucedió, parte de lo que sucedió y de las consecuencias de ese voto que él hizo. Dice el verso 34 al 37. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor,
porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Y ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volviendo a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Wow. Su única hija. No tenía hijos. Ni hijos ni hijas, solamente a ella. Y vemos lo que sucede. Yo me imagino cómo se sintió Jefté al ver hecho una promesa alocada. A veces prometemos cosas y nos arrepentimos. Y esto fue lo que pasó aquí. Él venía de una grande victoria. Vemos que quizás en su mente él empezaba a imaginar cómo le iban a esperar. Porque regularmente pues a los que tenían victoria les esperaban con banderas, con alegría. En aquellos tiempos era costumbre que el pueblo se reuniera en la calle principal de la entrada de la ciudad para que aclamara a sus vencedores. Había gozo y las mujeres tocaban pandero. Todo era una fiesta, era un acontecimiento grande. Y Jefté sería declarado el héroe nacional. El recuerdo de su valiente intervención iba a permanecer imborrable en los anales de la historia hebrea. Pero qué triste, ¿verdad?, que esta sonrisa de victoria y de satisfacción se transformó en dolor y en amargura, porque la primera persona que salió a recibirle fue su única hija. Ahí Jefté recordó la promesa que había hecho a Dios antes de salir a la guerra. Y vemos que posiblemente la había hecho delante de todo el pueblo. Y si no hubiera sido así, Jefté sabía, porque era un hombre de palabra, que no podía faltar a su promesa. Podemos juzgar este error, ¿verdad?, al hacer una promesa como esta, tan delicada. Él no meditó en las consecuencias. Él en ningún momento pensó: oh, pues me van a salir a recibir la primera persona, pero no pensó que la primera persona podía ser su hija. Pero mire la reacción de la muchacha. Ella se da de cuenta que su padre le había hecho una promesa y que él debía cumplir esa promesa. Aunque en esto tuviera como consecuencia que ella tuviera que morir. Vemos aquí que en la flor de su juventud esta muchacha comprendió que cuando usted hace una promesa a Dios deben de cumplirse. Por otro lado, al creer ella en un pueblo con costumbres que incluían el sacrificio humano, lo que iba a suceder con ella no era algo que estuviera totalmente fuera de su conocimiento. Ellos habían vivido en un mundo donde los sacrificios eran comunes, y ella entendía la clase de promesa que su padre había hecho. Ahora le hace una petición a su papá, y es que le permitiera ir a los montes por 2 meses con sus compañeras a llorar su virginidad. Porque para las mujeres hebreas el ser madre era una de las bendiciones mayores. Y la hija de Jefté no iba a poder gozar de ese privilegio. No iba a poder gozar de ese privilegio. Mire lo que le dice: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. O sea, tú prometiste esto y Dios cumplió contigo. Para ella no había duda de que esa palabra no la podía echar Jefté para atrás. La parte D se titula: Un creyente cumple lo que promete.
versos 38 al 40. Y dice así: él entonces dijo: ve. Y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté, Galadita, 4 días en el año. Vemos aquí que lo menos que podía hacer Jefté era complacer la petición de su hija, la petición que le había hecho. Y por 2 meses hizo de ella conforme al voto que había hecho. Por 2 meses esta mujer estuvo dice aquí en el verso 38, la dejó por 2 meses y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Esta expresión o esta declaración de estos versos, a esto se le ha tratado de dar diferentes significados. Como por ejemplo, dicen algunos que Jefté consagró a su hija al servicio de Dios en el tabernáculo, permaneciendo virgen por el resto de su vida. Y otros han inferido de esto, ¿verdad?, de que Jefté cambió su voto de muerte por el de una virginidad perpetua. Pero nosotros no podemos basarnos en interpretaciones privadas de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque a veces decimos: ay, bendito, como dicen los puertorriqueños, pobre muchacha, ¿verdad? El significado evidente del texto es que Jefté ofreció a su hija como sacrificio humano. Eso es lo que se deduce. Dice el verso 39, pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Pero también dice: y ella nunca conoció varón. Sabemos que es innegable que su proceder está muy lejos de las normas bíblicas, que prohibían terminantemente los sacrificios humanos. Pero esta idea parece horrorosa. Solo pensar de que un padre sacrifique a su hija. Dios no necesitaba ese sacrificio. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque este acto iba en contra de la ley de Dios y Dios mismo. No hay otra referencia que haya habido un acto de semejante naturaleza y se haya llevado a cabo entre los hebreos. Pero esta lección sí quedó grabada entre todos, así como queda grabada en la nuestra. Y es que nosotros debemos ser fieles a las promesas que le hacemos al Señor. Yo no sé si realmente se hizo el sacrificio. Y esto me lleva a pensar cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. Cuando él levantó el puñal. Y esto es algo que opino yo. Esto es mi opinión. Dios le dijo: no lo hagas. No sabemos si esto también sucedió con él. Y que esta niña entonces fuera dedicada perpetuamente a Jehová, ¿verdad? Pero esto lo sabe Dios. Es probable que fuera sacrificada. Pero sabemos que la ley lo prohibía. No podemos llegar a conclusiones. Esta es la clase del día de hoy. Bendito sea el Señor. Aprendemos algo de todo esto. Que cuando a Dios hacemos promesa, no podemos dejar de cumplirla. No podemos dejar de cumplirla.
según Eclesiastés 5:4. Cuando Dios hace promesa, no tarde en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Viendo esto, pues vamos a las preguntas. ¿Quién era Jefté? ¿Cómo el pueblo le demostró a Dios su verdadero arrepentimiento? ¿Y por qué Jefté fue rechazado por sus hermanos? ¿Y por qué Jefté resintió del voto que había hecho? ¿Por qué? Esta clase es una clase que habla a nuestras vidas, a nuestros corazones. Sirvámosles a Dios de corazón, hermanos. Sirvámosles a Dios de corazón. Bendito sea el Señor. Algo que se piensa también, para terminar con esto, es que según numerosos exegetas, quizás Jefté redimió a su hija con plata. Esto lo vemos en Levítico, capítulo 27, y te lo quiero leer. Porque claramente la Biblia no lo especifica, pero son conclusiones a las cuales podemos llegar. Levítico 27 del 1 al 8 dice: Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno hicieres especial voto a Jehová, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. En cuanto al varón de 20 años hasta 60, lo estimarás en 50 siclos de plata, según el siclo del santuario. Si fuere mujer, le estimarás en 30 siclos, y si fuere de 5 años hasta 20, al varón lo estimarás en 20 siclos, y a la mujer en 10 siclos. Si fuere de un mes hasta 5 años, entonces estimarás al varón en 5 siclos de plata y a la mujer en 3 siclos de plata. Mas si fuere de 60 años o más, al varón lo estimarás en 15 siclos y a la mujer en 10 siclos. Pero si fuere muy pobre para pagar tu estimación, entonces será llevado ante el sacerdote, quien fijará el precio conforme a la posibilidad del que hizo el voto, le fijará precio el sacerdote. En Deuteronomio capítulo 18, verso 9, esto hay que traerlo porque puede clarificar muy bien esta clase. Verso 9 al 12 dice así: Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorrero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Puede ser que esto haya sucedido y ella sí haya sido consagrada a celibato. Las hijas de Israel adoptaron la costumbre de lamentar 4 días al año su triste suerte. Aunque no hubiera sido sacrificada esta muchacha, la virginidad perpetua sería una inmensa tragedia para un israelita. Solo vemos en Génesis 31, Primera de Samuel 1, 5 y 6. Eso tú lo puedes buscar. También vemos que este punto, ¿verdad? Es claro. Es bueno que mires esos versos para que aclares si hay alguna duda en cuanto a esta clase. Puede ser que la haya comprado, ¿verdad? Haya pagado por el voto que había hecho. Esperamos en el Señor que esta clase te haya ayudado, hayas aprendido algo. Bendito sea el Señor, y sobre todas las cosas, que aprendamos que a lo que Dios le ofrecemos tenemos que cumplirlo. Ser líderes, hombres y mujeres
de palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde. Padre, gracias por esta clase. Yo te pido que bendigas a los hermanos, a los oyentes, Dios mío, y que tú te glorifiques en forma especial. Guárdanos, Dios mío. Glorifícate, que podamos ser hombres y mujeres de palabra. Bendice a los hermanos en el poderoso nombre de Jesús. Amén.